primero, consultate si vos tenés estos mismos sondeos donde Manuel Adorni es primero, el segundo está peleado entre Los Penato y Santoro, y Milei tiene una caída en su imagen. Preguntarte si coincidís con este diagnóstico que algunas consultoras están difundiendo. A ver, respecto al escenario de la ciudad es muy difícil y las diferencias, te diría en algún caso, justamente esta mañana estaba mirando una encuesta que salió de Circuitos, pero te diría que está prácticamente en el margen de error estadístico, ¿no? Con lo cual me parece que Sí. sería muy cauto al momento de hacer alguna afirmación en ese sentido. Respecto a la caída de imagen de Javier Milei, evidentemente las encuestas sí registran, yo diría desde fines del año pasado, desde principios de año, un descenso en la imagen, y es justamente uno de los fenómenos que estuvimos analizando en particular en nuestro último informe a partir de estudios cualitativos en base a grupos focales para analizar las razones de este descenso. Pero no obstante lo cual, digamos, en todo caso, en cualquier caso se espera una performance muy favorable del candidato de la Libertad Avanza en Ciudad, como vos bien destacabas en tu introducción. Me parece que el nivel de imagen del gobierno sigue siendo igualmente altamente favorable, ¿no? Buen día, ¿qué tal? Maxi Suárez Cardelli te saluda, Sebastián, ¿cómo estás? Hola Maxi, buen día, ¿cómo estás? Pensaba un poco en la ciudad de Buenos Aires como distrito que muchas veces resulta atípico o muchas veces se desconecta al menos de la tendencia a nivel nacional respecto, por ejemplo, a la imagen del presidente y demás. ¿Tiene un peso entonces específico, claro o definitivo, la performance que está haciendo como jefe de gobierno Jorge Macri en la ciudad y la fuerza que al menos le está faltando o le estaría faltando según las encuestas a Los Penato? Hay un correlato directo. A ver, digamos, la agenda del presidente viene a responder buena parte al menos en términos de expectativas, de las demandas de los porteños, del país en general, pero de los porteños en particular, respecto a dos problemáticas centrales, que tienen que ver, por un lado, con la limpieza de la ciudad y la sensación de un incremento en la falta de seguridad. Y en ese contexto, lo que aparece es una visión respecto al gobierno nacional que, desde la firmeza que se le reconoce en la toma de decisiones, se supone, al menos hipotéticamente, que podría darle una impronta y una aceleración en las reformas a juzgar por la orientación de la gestión que ha venido desplegando desde el inicio del gobierno nacional, que sintoniza con cierta tibieza que se identifica en la administración del PRO, ¿no? Entonces es desde ahí que de alguna manera aparece un diferencial. No nos olvidemos que el PRO viene gobernando a la ciudad ya prácticamente hace 20 años, ¿no? Uh-huh. Entonces también es lógico, que se evidencie un cierto desgaste propio de cualquier administración luego de un proceso que ha tenido esa permanencia en el tiempo, ¿no? Pensaba que hay algunas diferencias hoy en lo que te mencionaba recién Fabián cuando te saludaba, entre el segundo y el tercer puesto, que en algún momento da más arriba en una diferencia al menos entre fuerza y candidato, ¿no? Que muestra de a momentos a Santoro más fuerte que el PJ en intención de voto y justamente viceversa, a Los Penato y al PRO en sintonías distintas. Como uno está segundo, el otro está tercero, depende cuál encuesta mires. ¿Hay una diferencia clara en el votante, en la intención al menos en diferenciar espacio y candidato y referente supuestamente? En buena medida sí, en un contexto donde claramente, como vienen registrando las encuestas, el caso de Los Penato tiene un nivel de desconocimiento muy alto. No obstante, tiene una performance positiva, pero es cierto también que Leandro Santoro ha tenido una campaña muy inteligente justamente en presentarse como un radical, digamos, ¿no? De origen. Y en ese sentido lo que justamente procura es tratar de ampliar su base de apoyo, y creo que lo está logrando, digamos, porque básicamente con el solo hecho de mantener, al menos en buena medida, el caudal electoral que viene registrando en elecciones anteriores, en un contexto donde el voto de centro derecha y de derecha más radical aparece dividido, porque tenés al PRO con la candidatura de Los Penato, tenés por otro lado a Horacio Rodríguez Larreta, que indudablemente le quita parte del electorado que potencialmente de otra manera iría al PRO, al mismo tiempo que tenés a Adorni y también está Ramiro Marra, ¿no?
¿Cómo se explica esa medición o esos números que se ven al menos en muchas coincidencias entre encuestas tan marginales para Marra y tan marginales para Larreta? Sobre todo pensando que Larreta hasta hace 1 año y medio o menos era el jefe de gobierno de la ciudad. No puede renacer. Y era presidente en un momento, pero digo, ¿no puede renacer Larreta políticamente? ¿Le está costando más? Bueno, pero hay encuestas que lo dan en el orden de los 10 puntos porcentuales, incluso con proyección de indecisos he visto alguna que llega a 13, entonces me parece que no está mal. No obstante lo cual, es cierto que buena parte del electorado que en otro contexto lo apoyaba y que incluso reivindica su gestión, le pasa factura por, digamos, como se dice metafóricamente en el fútbol, jugarla individual, no hacerla personal. ¿Y caso Marra? Y el caso Marra, digamos, a ver, el electorado más fiel de La Libertad Avanza se inclina por Adorni. Ahora es cierto que también Marra, que es una figura que es muy bien ponderada en la Ciudad de Buenos Aires, con una agenda de mucha firmeza, con una presencia muy fuerte en redes sociales, presenta una agenda que sintoniza con buena parte de las demandas en cuanto a esta firmeza y determinación para avanzar en reformas. Si uno ve, por ejemplo, los posteos que hace respecto a cómo resolver el problema de los trapitos, en fin, de la inseguridad, de la limpieza, bueno, parece con una determinación que, insisto, como decía recién, contrasta con esta tibieza que se le atribuye a la gestión del PRO actualmente, ¿no? Se consolida entonces el espectro de derecha en la ciudad de Buenos Aires. Yo diría que está atomizado. Este es el punto, por eso Santoro aparece con tantas chances, ¿no? Digamos, si uno suma todo ese espectro, no sé si varió sustancialmente. No nos olvidemos que si uno analiza la performance del gobierno en la elección de 2023, donde mejor resultado y donde mejor imagen al día de hoy sigue manteniendo es en el interior. No, justamente en Buenos Aires es donde presenta los resultados más bajos, por eso también se aparece tan difícil el escenario de la performance del gobierno en la provincia de Buenos Aires, en el hipotético caso que no se llegara a articular un espacio de coalición con el armado del PRO. Entonces, la explicación a esta duda que planteaba en el inicio, de por qué cae la confianza de Milei, pero el votante de la ciudad de Buenos Aires, aún así, pese a que la confianza en Milei está cayendo, decide votar al candidato de Milei, es porque subyace una necesidad de transformación de la ciudad. ¿Y el único con el valor es el candidato de Milei? ¿Es esa la explicación? No, yo creo que la necesidad de transformación de la ciudad, digamos, se plantea en distintas demandas. Algunos lo plantean en el caso de Adorni, otros lo plantean en el caso de Marra, otros lo plantean en el caso de Larreta, incluso de recuperar esa nostalgia del paraíso perdido, ¿no? De la ciudad que no tenía olor a pis, siguiendo la metáfora que plantea el ex jefe de gobierno, pero también buena parte de la población hoy lo plantea en la posibilidad de votar a Santoro. Perdón, ¿por qué decís, qué tal, buen día? ¿Por qué decís la metáfora, la ciudad con olor a pis? ¿Cuál es la metáfora ahí? No, la metáfora del olor a pis es, digamos, lo que plantea Larreta, de decir, básicamente, esto no pasaba cuando yo administraba el gobierno de la ciudad, a eso claro, me refiero. Está perfecto. Y no había baldosa floja, les tendría que arreglar, qué sé yo. Exacto, por eso me parece que el olor a pis sintetiza todo ese planteamiento de orden que Larreta reivindica, que digamos, desde su perspectiva se ha perdido en una gestión que abandonó lo que él subraya como el método, ¿no? Y esta cuestión del Excel, de la atención de 7x24, de la cercanía que se le atribuye a Larreta respecto a la menor presencia en la calle que se reconoce en la figura de Jorge Macri. Me refiero a esos cambios, claro. Es donde, digamos, plantea como puntos diferenciales la estrategia del ex jefe de gobierno de cara a la próxima elección. Ahora convengamos que durante el periodo de Larreta se hicieron muchos cambios en la ciudad. Yo que vivo en la ciudad, se hicieron muchos cambios en la ciudad. No se entiende por qué la gente no vuelve a tomar las cosas buenas, de las cosas buenas que hizo él, o tomarlo a él nuevamente. ¿Qué es lo que nos pasa por la cabeza para, digamos, buscar el cambio de algo desconocido y no tomar lo conocido, que en un 100% de cosas, un 80% fueron bastante positivas? Lo que sucede es que buena parte de la población que reconoce esto que vos decís,
y lo valora de la misma manera, Sí. también le pasa factura a Larreta por esto que decía hace un rato, Sí. de haberse apartado del PRO, ¿no? Ah. Y no jugar en equipo. ¿Y los ¿no? casos de corrupción que se le van conociendo a la gestión no pegan? Sí, también impactan y forman parte del desgaste. Pero yo creo que algo que aparece, y esto no es, digamos, patrimonio exclusivo de la gestión del PRO en la ciudad, la sensibilidad con esto, digamos, diría la opinión pública en general, la sensibilidad con la corrupción va de la mano de los contextos de crisis económica. Cuando en momentos de mayor bonanza, la gente suele hacer más la vista gorda, ¿no? Y esto pasa a nivel nación también. Pero no estamos en un nivel de bonanza como para hacer la vista gorda con los casos de corrupción. No, por eso digo justamente por eso la gente está más sensible Ah, y es más cuestionadora Ujú. de la administración porteña y cómo se están utilizando los recursos, sin duda. Y esto pasa a Larreta y también se lo están cuestionando en buena medida a Jorge Macri. Y fíjate que, digamos, han parado en ese discurso desde donde la Libertad Avanza propone la idea de la motosierra. Recuerdan ustedes la imagen que fue muy fuerte al inicio de la campaña de Karina Milei con Adorni y otra serie de referentes de la Libertad Avanza con la motosierra en la puerta de la sede de Uspallata del gobierno de la ciudad. Sí. Ujú. tenemos que cortar, pero te pido que en 1 minuto 20 segundos me analices la provincia de Buenos Aires, si podés. La madre de todas las batallas. Esa. No, me parece que es un escenario muy complejo donde la verdad es que parecería que las distancias entre Mauricio Macri y Milei no hacen sino acentuarse, lo cual abre, digamos, un interrogante respecto al armado de coalición frente a un pan-peronismo que más allá de las fuertes tensiones que están habiendo entre el sector de Kicillof y Cristina Kirchner, en cualquier caso parecería más factible que se pudiera producir un escenario de unidad, ¿no? En ese contexto parece haber un final abierto. Lo que no se comprende es que desde el gobierno de Milei al menos parecería haber una estrategia más orientada a sacarlo al PRO, digamos, y a la conducción de Mauricio Macri del juego antes que anteponer el resultado electoral en su favor. Pero bueno, insisto, esto es la foto, hay que ver cómo sigue la película, ¿no? Todavía falta mucho. Te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con vos, ha sido muy amable. Que tengas buen día, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición en cualquier momento. Te vamos a llamar para analizar después de las elecciones la provincia de Buenos Aires, que da mucho, eso seguro. Da mucha tela para cortar y sobre todo, pues bueno, teniendo en cuenta el impacto electoral que tiene en todo el país, ¿no? Tal cual, tal cual. Muchas gracias entonces. No, por favor, ustedes que tengan buen día, gracias.